Contarnos uno de los temas que realmente deberían preocuparnos mucho más a los argentinos desde hace tiempo y que son los recurrentes incendios forestales que a veces son por causas naturales, pero en la gran mayoría de los casos son intencionales o por descuido o por irresponsabilidad, pero los daños son increíbles. Los daños son además irreparables, Ale, y la situación es dramática entonces en el sur de la República Argentina. En las últimas horas llovió, pero esto de ninguna manera logró sofocar los focos que se están desarrollando en este caso, como vemos en imágenes, en la provincia de Chubut, pero sabemos que la situación es extremadamente dramática, sobre todo porque ya llegó a zonas pobladas. Gente resguardándose en piletas, buscando refugio donde sea, personas desaparecidas en este momento, y el trabajo que siempre es de mitigación. Sofocación es imposible ante una magnitud de incendios que van devorando lo que encuentran en su camino y, por lo visto, cada vez más cerca de los centros poblados, lo que transforma la amenaza en cada vez más perjudicial y peligrosa. Exactamente, algunos vecinos se están autoevacuando precisamente por este escenario y por otro lado se estima que ya hay 2.000 hectáreas que fueron arrasadas por el fuego entonces en el sur de la República Argentina, y sabemos que el gobierno nacional está denunciando precisamente la intencionalidad en la generación del fuego allí en el sur de la República Argentina. Bruno Rodríguez es miembro de Jóvenes Argentinos por el Clima. Bruno, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias. A ver, estás viendo con nosotros estas imágenes que supongo que las tendrás en tu retina bien incorporadas. ¿Por qué pasa esto? Bueno, realmente el hecho de que tengamos cerca de 2.000 hectáreas de tierra arrasada y consumida por el fuego de los incendios no se puede atribuir única y exclusivamente a fenómenos naturales. Estamos hablando de un contexto de crisis climática y ecológica que azota los territorios de la comarca andina, y en ese sentido tenemos que a su vez hablar del factor de la intencionalidad y en muchos casos también del factor de la negligencia, que son el producto, el origen de estos incendios. Ahora, cuando hablas de intencionalidad, digo, la negligencia es obviamente no tomar las precauciones del caso. Ahora, cuando hablamos de intencionalidad, ¿cuál sería precisamente el objetivo de generar esta situación? Hay una multiplicidad de factores que hay que tener en cuenta cuando hablamos sobre la intencionalidad en la generación de crisis ígneas. Por ejemplo, cuando hablamos de actividades productivas que no tienen una determinada regulación, estamos hablando, por ejemplo, de actividades vinculadas al sector agropecuario, a sectores ligados al agronegocio, al avance de la industria del desarrollo inmobiliario, que muchas veces, justamente a partir de ciertas dinámicas de producción, lamentablemente de manera intencional se queman con la pretensión de controlar ciertas hectáreas en pos de tener territorios sacrificables para este tipo de negocios. También estamos hablando, y en un contexto también de mucha conflictividad social y política, de la industria megaminera. Es decir, hay una serie de entidades, una serie de industrias implicadas que no tienen ningún tipo de regulación actualmente por instrumentos legales o que directamente esas disposiciones no recaen en sus actividades, que lamentablemente nos lega este contexto tan crítico que atraviesa la comarca. Pensábamos, Bruno, y me parece que quizás por lo que está diciendo vos de manera equivocada, de que con la ley de bosques se iba a finalizar esto. ¿Por qué? Porque esas tierras que habían sido producto o habían sufrido el paso del fuego quedaban inutilizadas para cualquier tipo de actividad comercial posterior que no sea justamente la recuperación del suelo para nuevamente convertirse en bosque, ¿no? Bueno, hay dos leyes muy importantes. Primeramente está obviamente la ley madre del ordenamiento territorial en Argentina, que es la famosa ley de bosques, que lamentablemente por fallas en la designación de recursos presupuestarios no se aplica de manera efectiva, pero también está la reciente ley de manejo del fuego aprobada el año pasado, que determina justamente la prohibición en la utilización de los suelos que fueron víctimas de incendios por un determinado tiempo hasta que esos ecosistemas se puedan revitalizar. Pero lamentablemente en Argentina tenemos la fama de tener muy buena escritura en las leyes, pero nula efectividad en la implementación de estas disposiciones. Tenemos que hablar de la responsabilidad de, obviamente, todos los gobiernos, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, que lamentablemente no ha llevado adelante ningún proceso para determinar
quiénes fueron los culpables de estas catástrofes ambientales. Y es justamente a partir de este enfoque sistémico que es que vamos a poder llevar adelante soluciones integrales. Si nos quedamos en la pequeñez de pensar en el caso de la negligencia o una determinada intencionalidad de una actividad productiva de un sector industrial, no vamos a estar viendo la gran imagen, y es lo que tenemos que hacer ahora porque el cambio climático y el colapso ecológico ya llegó y lo estamos viendo. Además, Bruno, tenemos que hablar del daño irreparable, digo, de la pérdida de arbolado, de no solamente, bueno, especies animales también que están afectadas por esta situación. Digo, ¿se calcula en cuánto tiempo ese ecosistema se puede restituir, se puede...? No. Es incalculable, las pérdidas en materia de biodiversidad son muy fuertes y esto profundiza y desencadena muchísimas consecuencias que se avecinan también de la crisis climática, pero también es importante nuclear el hecho de los incendios a una vulneración sistémica a los derechos humanos. Claro. Tenemos más de 200 viviendas que han sido perdidas, pérdidas económicas y obviamente que justamente también atacan, vulneran los derechos elementales de las comunidades. En este momento. Claro. Hay más de una decena de personas desaparecidas en esas 2.000 hectáreas de tierra arrasada. Y aparte, en muchos casos también estamos hablando del hábitat de pueblos originarios, y si querés traerlo al ámbito de la salud y ecológico, seguramente estaremos esperando en buena parte del país o en algunos sectores una nube importante de humo que va a llegar y que, si bien una y otra vez los especialistas dicen que no afecta a la salud, bueno, no es lo más indicado, ¿no? No, totalmente. Las partículas del humo de los incendios, por ejemplo, en el caso del año pasado, que tuvimos cerca de 1 millón de hectáreas de tierra también consumida por el fuego de incendios, esas partículas del humo de los incendios contienen justamente sustancias altamente tóxicas, son precisamente muy tóxicas para la salud humana, y en ese sentido tenemos que estar con mucha atención acerca de cómo pueden llegar a avanzar a los ¿Cuánto tarda en recuperarse un bosque arrasado de estas características? Depende, o sea, depende de qué ecosistemas estamos hablando. Ahora, en la comarca andina tenemos una variedad de tipos de bosque, de especies de bosques nativos que son justamente demasiado diversas. Tenemos, no sé, por ejemplo, una variedad de bosques de arayanes y que justamente funcionan de una manera muy efectiva a la hora de combatir en términos de mitigación y adaptación al cambio climático, y que son instrumentos que hoy lamentablemente perdimos. Pero ahora, el cálculo, Bruno, de cuándo los recuperamos. Hablábamos de la ley de manejo del fuego, de la ley de bosques, digo, la legislación está, hablamos también de negligencia y de intencionalidad económica. Digo, ¿por dónde pasa la solución? La solución para prevenir futuros incendios, obviamente, que sigan generando esta situación. La solución pasa por la voluntad política y la responsabilidad de nuestros servidores públicos al cumplir con la letra que justamente ellos aprobaron en los órganos legislativos de nuestro sistema republicano. Tenemos una ley que establece justamente cuáles tienen que ser los presupuestos a designarse para este tipo de instrumentos de ordenamiento territorial, que lamentablemente no recibe los recursos. De hecho, si nos fijamos en el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, y esto desde Jóvenes por el Clima también lo estuvimos diciendo de una manera muy contundente, hubo una desfinanciación, pero completa. Hay un ajuste en ese sentido que no podemos dejar que se lleve adelante, pero también no solamente tenemos que hablar de asignación presupuestaria. Obviamente eso forma parte del paquete de soluciones integrales. ¿Qué pasa con la justicia? El año pasado venimos de 1 millón de hectáreas de tierra consumida por el fuego de los incendios, este año 40.000 en lo que va del 2021. No hay ni una sola persona responsabilizada penalmente. Para finalizar, y te lo pido que sea en una línea porque no nos queda tiempo, ¿cuándo empezamos a olvidarnos de nuestros bosques? ¿Cuando empezamos a escriturarlos? ¿Cuando empezaron a tener dueño aquellas tierras que eran de todos? Nos olvidamos de nuestros ecosistemas cuando empezamos a mercantilizar la naturaleza. Hoy tenemos que volver a nuestras raíces y asignarle la importancia que se merecen a nuestros territorios, porque en definitiva nos quedamos sin futuro si condenamos nuestro presente al colapso ecológico. Bruno, muchas gracias.